Ya, muy bien. Comenzando con lo que viene a ser con la exposición, damos la bienvenida a la licenciada Guara, psicóloga deportiva, que trabaja en lo que viene a ser en psicología deportiva del Club de Tenis La Paz, con formación en neurociencias y el área deportiva. Fue psicóloga de la selección de voleibol femenino de Bolivia y La Paz, sub-20. De igual manera, muy bienvenida, licenciada Guara, es un gusto tenerla aquí. Muy bien, tiene 50 minutitos para dar su visión. Ahora sí, comience, licenciada Guara. Muchas gracias, muy contenta por estar presente acá en el Congreso, agradecida a todos los participantes por estar acompañándonos el día de hoy. Y bueno, pues hoy día yo les voy a exponer un tema que me apasiona bastante dentro del área deportiva y también un poco direccionándonos en algunos aspectos dentro del área laboral. Entonces yo voy a proceder a compartir mi pantalla en este momento. Ya quisiera saber si se puede ver. Sí, se ve, lice. Muchas gracias. Bueno, pues reitero mi bienvenida a todos quienes están acá presentes y un agradecimiento a Ipsame, a Juvenal Aguilar, quien nos ha invitado cordialmente para poder estar presente. Y bueno, pues a todos quienes conforman y son parte de lo que es la Alianza Internacional por la Salud Mental. Algo que hoy día vamos a explorar y ver un poco son las nuevas tecnologías y el ámbito de los softwares dentro de lo que es el tema de la parte neurocientífica cognitiva, ¿ya? Entonces, ¿qué nos viene a aportar este ambicioso y también lindo proyecto de lo que es el NeuroTracker, ¿no? Entonces, como bien lo mencionaba aquí nuestro colega, bueno, yo soy la licenciada Guara Sotomayor Márquez, actualmente me desempeño en el Club de Tenis La Paz como psicóloga deportiva, estoy a cargo de 5 escuelas que son tenis, es fútbol, básquet, esgrima y natación, ¿no? Entonces nosotros formamos tanto de lo que es escuelas formativas en deporte y también ya atletas profesionales y de élite dentro de lo que es representación de la paz dentro del club. Y bueno, yo les voy a tocar un tema muy importante que es la aplicación del NeuroTracker para el entrenamiento cognitivo en 2 puntos o 2 habilidades que es muy importante desarrollar y pues que se va fortaleciendo a lo largo de nuestra vida como seres humanos, que es la concentración y toma de decisiones. Ahora, yo voy a pasar a definir más o menos qué es el NeuroTracker, ¿no? El NeuroTracker es un software ya 3D o tridimensional que tiene la capacidad de poder a nosotros entrenar de una forma adecuada y también de una forma muy precisa en el tema de estas habilidades neurocognitivas, ¿no? En este caso estamos hablando de la selección de la información, atención, concentración, atención dividida, el procesamiento de la información y la toma de decisiones, que es muy importante a lo largo de nuestro camino. Y esto se va a reforzar en base a lo que es este dispositivo con unos lentes visuales donde tenemos una pantalla y el software que se puede instalar ya sea en una computadora, en una tablet o en una pantalla que nos permita tener el acceso a ciertos juegos o ciertas dinámicas que vamos a ir nosotros trabajando viso perceptual y también visomotor. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nos ponemos en un ambiente donde vamos a tener esas esferas, unas esferas, y nosotros vamos a estar también habituados en un espacio. Si es que necesitamos para el ámbito de deporte, se va a adaptar a la disciplina adecuada. Si voy a necesitar para fútbol, me voy a en ese momento trabajar en un espacio similar a un espacio real, que es una cancha. Si estamos hablando de tenis, voy a estar con una raqueta y voy a también a ver una simulación de juego o de espacio que vamos a tener que trabajar la parte de atención, ver dónde están situadas las esferas y a la vez haciendo los movimientos del deporte, ¿no? Entonces, ¿qué más nos da el NeuroTracker? Es una tecnología tridimensional, como ya lo había dicho, trabaja varias habilidades perceptivo-cognitivas y acá también está involucrada la serie de ejercicios de simple, mediano y complejo, que son efectivos en un objeto 3D. Entonces, eso nomás nos va a permitir tener un control o un dominio de la situación que también posteriormente lo vamos a aplicar a nuestro diario vivir o a la actividad que yo realizo, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar un poco qué ámbitos
han sido ya investigados y donde se ha requerido más el uso del neurotracker. Estamos hablando de ámbitos deportivos y ámbito laboral. Bueno, acá en las imágenes he realizado estas diapositivas para que sea más visual y veamos qué es lo que realmente realiza, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una serie de esferas donde nos van a marcar las esferas principales y unas esferas secundarias. Entonces, nosotros tenemos que hacer seguimiento a las esferas principales primero y ver a qué lado o a qué área se va moviendo, ¿ya? Posteriormente se congela la pantalla y nos va a mostrar, nosotros tenemos que marcar qué esferas, las principales, en qué lugar está, ¿no? Y cuáles se han marcado. Entonces, nosotros hacemos ese seguimiento en 3 dimensiones, lento, medio y rápido, ¿no? Entonces, el dispositivo tiene la capacidad de ver cuál ha sido tu avance porque vas registrando, entonces, en base a eso va a ir trabajando y va a ir aumentando el nivel. Entonces, nosotros tenemos la capacidad no solamente de observar, también la capacidad de controlar nuestros movimientos y los espacios que va a requerir el atleta, como acá, que está dominando la parte de motricidad gruesa, la parte de motricidad fina, entonces va a ir viendo y va tomando el análisis de dónde están las esferas, ¿no? Con los lentes tridimensionales, que es un pack que llega, ¿no? Entonces, ¿qué nos refuerza? ¿Qué nos da el NeuroTracker? Pues nos permite optimizar el rendimiento de los deportistas, pero también ha sido comprobado de que puede ser para músicos, para empresarios en la toma de decisiones, también el tema del control de impulsos, con cargos ejecutivos o también una persona que esté empezando su ámbito laboral, que necesita tener un dominio de atención adecuada y aquellas personas que necesitan optimizar el rendimiento cognitivo para tener un nivel de orden y también de jerarquía en lo que va a realizar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda y nos permite trabajar el neurotracker, ¿ya? ¿Cómo funciona? Acá yo les voy a explicar un poquito más detallado, ¿no? Al inicio parece un ejercicio simple, pero a la larga se va a ver mucho más efectivo. Ya estas esferas nosotros las vamos a ver como cuando vamos al cine, nos ponemos el lente 3D, va a sobresalir en la pantalla, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer el seguimiento de estas bolas que están marcadas, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver las bolas principales que en este momento se van a marcar. Aquí hay un punto fijo. Por ejemplo, acá están ordenadas de números, ¿no? Del 1 al 8. Entonces se van a marcar el 2, el 6, el 8. Tenemos que hacer el seguimiento en esas esferas, ¿no? Tenemos que ver cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 8 y luego marcar dónde han ido desplazándose, ¿no? Entonces, este nivel va a ir aumentando, reduciendo, ¿no? Entonces, después se va a marcar el 1, el 7, el 5, o el 3, el 2, el 4. Entonces, ahí nosotros tenemos que estar atentos, tenemos un nivel visual adecuado e incluso vamos a analizar a qué lugar se ha movido y no vamos a apretar así por así, sin analizar el contexto. Entonces, eso nos va a permitir hacer un control y un uso de los movimientos. Ahora, sumado a lo que nosotros realizamos diariamente. Si yo soy una corredora, voy a estar en una caminadora y voy a estar atenta a las esferas. Si yo soy raquetista, voy a estar con la raqueta y voy a estar atenta a las esferas. Si soy futbolista, voy a tener un apoyo, que es una persona que nos está guiando. Eso sí, tenemos que tener una guía, un apoyo que nos va a ir reforzando, me va a ir lanzando la pelota y yo voy a estar observando las esferas. Entonces, incluso eso me va a hacer ampliar el panorama, ¿no? Ahorita, en un momento más les voy a mostrar unas imágenes de otras disciplinas y cómo van manejando el espacio, los materiales y el neurotracker específicamente en su desarrollo cognitivo, ¿no? Dentro del proceso de aplicación, acá también tenemos otra imagen, yo les voy a mostrar, y aquí está con la guía, ¿no? Entonces la persona hace una serie de ejercicios o movimientos que le va a permitir tener el control y dominio, ¿no? Estamos hablando también del tiempo de reacción motora, que va a ser cada vez más preciso. Esto nos permite no anticiparnos, no enlentecernos, no acelerarnos, ¿no? Acá, como ven, también puede ser una persona que esté sentada como inicio y solamente necesita tener su campo visual. Posteriormente, ya tenemos otros elementos, ya sea balones, ya sea ejercicios a nivel físico o diversas especificaciones que necesite.
La reacción al movimiento. ¿Cómo yo voy a reaccionar al momento que me lanzan algo o que me solicitan, ¿no? Eso es muy importante en el deporte. ¿Por qué? Porque tienes que tener la capacidad táctica de ir revisando, haciendo una lectura de qué es lo que va en ese momento reaccionar, cómo va a reaccionar, ya sea ante un lanzamiento, ya sea ante un pase o un movimiento que va a trabajar de manera coordinada, pero no solo en equipo, también individual. Por ejemplo, yo como experiencia, ya que voy ya trabajando en este tiempo, el tenis es un deporte que es cara a cara, ¿no? Entonces, cuando estamos cara a cara, que es individual, que también se juega en dobles, pero específicamente individual, estamos con el seguimiento de la pelota, ¿no? De la bolita. Entonces, nosotros tenemos que desplazarnos, se tiene que desplazar el deportista y tiene que también observar en qué momento va a reaccionar con una bola corta o con una bola larga, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir hacer el control y en la mayoría de los deportes. Y ahora, ¿qué pasa con deportes como, por ejemplo, la lucha, esgrima, donde tiene que tener un nivel de precisión y de control adecuado, donde no tiene que ver una anticipación y tiene que ver un poquito más, una activación mucho más serena, más calmada? Ahí, por ejemplo, nos va a permitir también tener una posición adecuada y tener la concentración para ver el momento donde hay un ataque fino, ¿no? Entonces, esto nos permite que el análisis del seguimiento de la secuencia en diferentes niveles, ¿no? E incrementamos lo que les mencionaba, la precisión. Esto generalmente nos permite hacer en los entrenamientos y este es un software que nos va a alimentar y reforzar todo lo que nosotros trabajamos como deportistas en cancha, no solamente en el espacio donde se tiene los implementos, ya sea conos, ya sea escaleras, ya sea balones medicinales, sino que también tenemos la parte tecnológica, ¿no? Que es un apoyo adecuado a lo que es el ámbito neurocognitivo. ¿Qué beneficios tenemos a nivel neurocognitivo? La capacidad perceptual cognitiva, la percepción, lo que vamos a ir percibiendo en ese momento, nuestra amplitud visual, que eso también nos permite trabajar la parte de la atención amplia, la atención estrecha y también el tema de cómo organizar nuestros estímulos, ¿no? De lo más importante a lo que ya no necesitamos en ese momento atender. Por ejemplo, en los deportes generalmente tenemos varios estímulos que no solo están internos en la cancha, indoor, sino también tenemos la parte externa, tenemos a nuestro entrenador que nos está dando señales, tenemos al público, tenemos gente, tenemos evaluadores, ya sea el deporte que estemos practicando, entonces necesitamos nosotros tener un punto fijo o estar atentos a lo que es la precisión del juego, ¿no? Entonces eso nos va a permitir incluso tener toma de decisiones y gestión emocional. El procesamiento de nivel superior de información visual compleja. Acá estamos hablando que no es solo mirar por mirar, tenemos que trabajar la parte visual de una forma mucho más adecuada, donde yo voy a percibir otras cosas. Por ejemplo, en el tenis, muchas veces hay el tema de si el balón o si la bola ha sido out o in, ¿no? Y la raya es tan delgada que a veces desde dentro de la cancha no se puede ver el out, ¿no? Y muchas veces el otro, la persona que está el contrincante, el otro jugador, te dice, no, es out, yo he visto acá la bola y lo marca con la raqueta, pero el árbitro ve otra cosa. No, dices in. Y luego puede decir es out, pero había sido in, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros, nuestro panorama, nuestra visión tiene que ser entrenada para que podamos tener esa precisión, para que podamos ver si ha sido punto o no ha sido punto. O en el fútbol, ¿no? El tema de los roces, el tema de los choques que tenemos entre jugadores, si ha sido penal, si ha sido mano, ¿no? Entonces ahí también trabaja mucho la parte perceptual, pero también la parte visual, ¿no? Luego, ¿qué más está? Percibir e integrar patrones de movimiento complejos. Los movimientos ya son más precisos, pero también voy a tener la lectura táctica y la estrategia contra mi oponente, ¿no? Ahí me va a permitir también ser más preciso, hacer una lectura previa, conocer mucho mejor a mi contrincante y ver qué jugada yo puedo hacer en beneficio a mi juego, ¿no? Entonces eso nos va a permitir también trabajar de manera precisa, ser más analíticos. Luego está manejar la presión y las demandas cognitivas. Sí, efectivamente, todo este proceso tiene una alta demanda a nivel neurocognitivo. Entonces, acá sí puede haber un desgaste. Entonces, es importante que esto sea mayormente entrenado y tengamos esas pautas en situaciones competitivas y situaciones complejas, mejorando el desempeño en deportes, pero también en otras actividades.
Por ejemplo, ¿en qué otras actividades más? En la organización de tu día a día, de tu vida diaria, por ejemplo, el tema de saber desde qué hora voy a estar despierta, cómo me voy a organizar, los materiales que tengo, cuáles voy a utilizar, dónde los estoy poniendo, no estar solamente en piloto automático. Muchas veces nosotros por el estrés del día a día o por estar muy agotados actuamos en piloto automático, ¿no? Entonces caminamos, estamos haciendo y podemos hacer movimientos que no estamos conscientes de sí mismos, ¿no? De lo que estamos haciendo. Entonces, al tener este entrenamiento, lo que nos va a permitir es hacer el análisis, acordarnos mejor, trabajar la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo y a largo plazo para ir reduciendo la carga que tenemos muchas veces, ¿no? Entonces, tener una organización mucho más adecuada a nuestro escritorio, a nuestro espacio laboral o nuestro espacio de hogar. Así, nosotros tenemos mejor ejecución de las cosas. Luego, ¿es real? ¿Se puede entrenar estas habilidades? ¿Qué beneficioso es entrenar todas estas habilidades? Pues sí, es muy beneficioso y es muy adecuado. ¿Por qué? Porque estamos aumentando la mayoría de lo que es el tema de la plasticidad. Por ejemplo, Mankey y colegas, según la investigación que se ha hecho en Canadá, han sugerido en el campo de la neurociencia que las habilidades neurocognitivas son entrenables, ¿no? Entonces hay un nivel alto de plasticidad y eso nos va a permitir ejecutar de mejor manera nuestros movimientos, nuestras acciones. Aquí hay otro ejemplo de una persona que hace el tema de lo que es el indoor, la bicicleta, y va a tener acá también el nivel de regulación gracias a lo que son las esferas y el neurotracker a nivel 3D. ¿No? Entonces, ¿qué hay dentro del nivel de plasticidad? Hay una clara reorganización neuronal. Entonces, en el tejido va a haber una amplitud de reorganización que nos va a permitir trabajar de manera adecuada todo este campo, ¿no? Entonces, rendir de mejor manera nos va a permitir también evitar estar muy colapsados y estar en un bloqueo que puede ser, en este caso, no muy adecuado, ¿no? Y esta reorganización, ¿a qué nos da? A unas redes neuronales que cuando se aprenden nuevas capacidades, nuevas acciones, existen el control posiblemente de un tejido que no estaba activo, ¿no? O en el caso de las personas que han sufrido alguna lesión cerebral, gracias a estos ejercicios también neurocognitivos del neurotracker, va a permitir que tenga el control de este tejido dañado, ¿no? Entonces va a permitir esa plasticidad y va a ayudar a que la persona poco a poco vaya organizándose en este campo. Bueno, ¿qué más a nivel cognitivo? Permite la sustitución sensorial. ¿Eso qué quiere decir? Que nos ayuda a que no solamente estemos esperando el estímulo y una respuesta muy anticipada, muy impulsiva, ¿no? Acá nos permite hacer análisis de todo lo que tenemos, de todo el campo y hacer el espacio para tomar la decisión adecuada, ¿no? En estos estudios de imágenes cerebrales se ha demostrado una reorganización completa después del entrenamiento con el neurotracker. Entonces, al entrenar esta retención de información visual, estamos permitiendo fortalecer la memoria de trabajo asociada con la corteza prefrontal con la información. Entonces, la información que vamos a tener no solamente va a ser una información vacía, va a ser una información procesada y nosotros vamos a saber dónde colocarla, ¿no? Entonces, como las esferas nos permite organizar, de igual forma nuestro cuerpo y nuestro pensamiento se va a poder organizar de mejor manera, ¿no? Muchas veces estamos pensando mil y un cosas, estamos atendiendo en muchas cosas, no tenemos un orden. Acá nos va a permitir organizar de lo más importante a lo menos importante, ¿no? Entonces acá vamos a poner un orden, ya sea en nuestras actividades, pero también en nuestros pensamientos. Por ejemplo, el multitask, lastimosamente es lo que más estamos aplicando actualmente, ¿no? Por la demanda que tenemos, ya sea ahorita en este momento el celular, hacer otras cosas, atender a alguien más, pero de todo eso no vamos a tener una recepción adecuada y analítica y también que sea precisa para nosotros. Entonces, si más tarde nos preguntan si qué hemos entendido de esto o te acuerdas lo que hemos hecho en ese momento, nos va a costar, ¿no? El multitask no nos va a generar este beneficio, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo ideal es tener la atención y la concentración en ciertos puntos en su momento por etapa, como decimos en el tenis, punto por punto, ¿no? Eso es muy importante, ya que así nos va a permitir estar mucho más precisos y no colapsarnos, ¿no? ¿Y dónde es esto clave? Pues en las tareas que requieren el manejo simultáneo de múltiples piezas, ¿ya?
En este caso estamos hablando de trabajo demandante, ¿no? Entonces, por eso también lo había puesto en el ámbito laboral, porque ahora tenemos una demanda mucho más rápida, ¿no? Necesitamos información al instante, tenemos que llevar información al instante, tenemos la comunicación mucho más rápida gracias al WhatsApp y a las redes sociales, entonces estamos día a día en ese vaivén, ¿no? Entonces, gracias a este entrenamiento nos va a permitir controlar de mejor manera todo este ámbito y así nosotros no vamos a estar en un espacio muy tenso y vamos a tener pues estas lagunas o tal vez el poco entendimiento dentro de lo que es la información que recibimos. Ahora, específicamente, lo que yo más me puedo hablar, puedo explayar es en el ámbito del deporte, ¿no? Entonces, es probable que mejoraría la base sobre la que se basa la conciencia técnica y táctica, ¿no? En la táctica, lo que les mencionaba hace rato, la lectura del juego, la anticipación y el conocimiento que voy a tener sobre mi oponente y la toma de decisiones inteligentes. En este caso, el deportista incluso previo a un partido, previo a una competencia, voy a saber estudiar a mi oponente. Voy a ver videos de esa persona, voy a tomar información de cuál es su fuerte, cuál es su debilidad. Entonces yo voy a hacer una toma de decisiones de manera adecuada. Por ejemplo, acá, como les mencionaba, se hace una simulación de ambiente, una simulación del momento que queremos de competencia. Por ejemplo, acá esta persona es un trekking, no es una persona que hace un escalador dentro de lo que es el deporte de riesgo, de ascenso. Entonces acá se le ha puesto en situación, ¿no? En situación de competencia o de presión, donde se le ha elevado el cuerpo, pero él seguía atento a las esferas, a la información 3D que tenía en ese momento, ¿no? Entonces acá incluso se le mide el tema del ritmo cardíaco, la respiración. Ah, y acá también es importante que todo esto es ligado a las técnicas de respiración, ¿no? En el deporte nosotros hacemos énfasis en saber respirar, ¿no? El tener las técnicas adecuadas para qué momentos, para la activación, para controlar la sobreactivación, para mejorar la baja activación, para gestionar ciertas emociones que en ese momento llega para gestionar la ansiedad competitiva. Entonces, hay respiraciones adecuadas que acompañan a toda esta percepción y a todo este espacio, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir trabajar lo que es el cuerpo, mente, visión. Entonces, en este caso, acá todos los dispositivos están midiendo, ¿no? El encargado, la persona que está guiando, está midiendo cómo a la par está funcionando con el neurotracker. ¿No? Acá también tenemos corredores, ya, que son pilotos de Fórmula 1, que ellos también necesitan otro tipo de entrenamiento, otro tipo de panorama, otro tipo de visión, donde están dentro de lo que es un auto de carrera y que les permite también tener el control y el dominio de la situación. En tiradores, ¿no? Por ejemplo, acá los tiradores, ellos tienen que ver la precisión de lo que es la bala, de lo que es el tema de la parte donde tienen que apuntar, ¿no? Acá, por ejemplo, también está acompañado el tema de la respiración, el control, la gestión emocional. ¿Por qué? Porque a un movimiento no adecuado, pues va a haber falla, ¿no? Entonces, en este aspecto, miren, tenemos acá un espacio, un laboratorio en Estados Unidos. Justamente esta imagen es de la página oficial de NeuroTracker, donde se les está entrenando a muchos deportistas previo a las Olimpiadas. Este es un tirador argentino, por ejemplo, que también se le ha entrenado con NeuroTracker. Los entrenadores también acompañan en este proceso junto con un experto. Y también acá vemos cómo se le va midiendo y se va investigando las ondas neurocerebrales, ¿no? Cómo se va a trabajar la respuesta, el estímulo que va teniendo en ese momento y también la parte oculomanual. La parte oculomanual que es netamente importante en el ámbito deportivo, ¿no? Cómo va a ser el desplazamiento y también, ojo, aquí no solamente tomamos así por así, tenemos que tomar en cuenta la etapa de desarrollo en la que está la persona y en qué etapa del ámbito del deporte está. Si está en formación, si es recreativa y si es competitivo. Los requerimientos son muy diferentes en estos tres ámbitos, ¿no? ¿Qué otros beneficios más podemos tener gracias al uso del NeuroTracker? ¿No? La eficiencia de atención con los jugadores, lo que habíamos mencionado, pero también leer el lenguaje corporal del oponente.
Si nosotros estamos atentos a la esfera, a las esferas como tal, también vamos a estar atentos al movimiento de nuestro oponente. Vamos a estar precisos. Si yo voy a estar atenta al movimiento de sus brazos, de sus piernas, de sus gestos o de lo que va a realizar, eso me va a permitir tener mejor juego. Al igual que, por ejemplo, cuando yo quiero meter un penal y el arquero tiene que estar preciso y atento a qué movimiento va a desplazarse su cuerpo, ¿no? Entonces muchas veces se hace la jugada de que me voy a este lado y meto por este lado, meto por la esquina, meto, ¿no? De travesaño. Entonces, eso me va a permitir tener este desplazamiento. Si se dan cuenta, también usamos espacialidad, ¿no? Entonces, esto nos permite también tener un método seguro. ¿Por qué? Porque esto es netamente entrenable. Repetición, repetición. Entonces es así, de esa forma que el cerebro va a ir aprendiendo, ¿no? Pero también tenemos el aspecto que es controlado, ¿no? Ya que esta estimulación va a ir progresivamente, como también en el ámbito del deporte, y nuestros entrenamientos son progresivos, ¿no? Y puntuales, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos a este espacio donde están niños que no solamente estamos haciendo el uso del neurotracker o el entrenamiento neurotracker, también el entrenamiento psicomotriz y de preparación física que se trabaja en el ámbito del deporte en cuanto a lo que es lateralidad, coordinación, que es muy importante, ¿no? Que el deportista tenga ese espacio, entonces ahí estamos reforzando, ¿no? Entonces, todo este equipo completo, todo este equipo de apoyo va a permitir mejor toma de decisiones y una atención mucho más adecuada del deportista o del equipo en sí, ¿no? Acá les voy a poner un ejemplo. Acá, como está acá, como les mencionaba en el fútbol, ellos tienen contacto con un balón, ¿no? Unos minutos por partido, lo que es aquí hay una conciencia situacional, mejor dicho. Entonces, esta situación obviamente va a ser crítica y tiene que ser analítica. Entonces, acá que menciona una investigación del neurotracker en el ámbito del fútbol que mostró que este tipo de entrenamientos de conciencia visual redujo los errores de toma de decisiones en un 40%. Acá, por ejemplo, se muestra como si ellos fueran unas esferas, entonces están viendo el balón, ¿no? Y también posiblemente están viendo el campo dinámico de lo que es los jugadores, del oponente, del otro equipo, para tener un movimiento preciso, ¿no? Para poder hacer el pase, para poder armar al equipo. Entonces, los jugadores que han tenido mayor tiempo y mayor exposición al neurotracker han efectivizado y han tenido una mejora, ¿no? Mucho más efectiva. Entonces, estos errores se han reducido en un 40%. Ojo, no estamos hablando de que va a haber una totalidad del 100%, pero una mejora progresiva sí, ¿no? Entonces, hay mayor probabilidad de tener una capacidad de la percepción visual y también el movimiento para la toma de decisiones mucho más adecuada. Ahora, ¿qué investigaciones tenemos en el campo laboral? ¿No? En el ámbito laboral se ha estudiado mucho el tema del comercio, ¿no? Por ejemplo, se ha trabajado con estos traders, los traders que son negociantes o los que trabajan en el tema de finanzas. ¿Qué se ha visto? Al aplicar el neurotracker, se ha trabajado lo que es el desempeño. ¿Cómo? Se ha seleccionado a 29 traders, la mayoría varones de entre 35 y 65 años, los que están en edad del ámbito laboral para este estudio, ¿no? Entonces, ¿con quiénes se trabaja? Con comerciantes minoristas. A los comerciantes, ¿qué se les ha pedido? Que centraran su atención en un punto fijo que presentaba en el espacio del neurotracker un punto verde en una pantalla con los lentes. Entonces, ¿qué se les pedía? Una capacidad de análisis adecuada, ¿no? ¿Para qué? Para la toma de decisiones. ¿Qué se le evaluaba? Las capacidades cognitivas evaluadas por el neurotracker que se ha vinculado a los niveles de lo que es las condiciones significativas de la toma de decisiones para manejar o tener un mejor cliente, para poder escoger o elegir a un mejor cliente, ¿no? Entonces, estas capacidades no solamente van a estar vinculadas al rendimiento de deportes de élite o jugadores, también a profesionales que están en el ámbito del comercio, para también poder analizar el mercado fijo y también poner atención a lo que la clientela está pasando, ¿no? Y qué necesidades tiene y qué yo podría proponer o decidir
para que estos clientes tengan una mejor ganancia, ¿no? Entonces, estos factores de trading estaban relacionados con este rendimiento, ya que muchas veces ellos se agotaban, entonces no tomaban la mejor decisión para sus clientes o no ofrecían su mercado de mejor manera. Entonces, gracias al NeuroTracker, ellos han visto una mejor amplitud o mejor creatividad al tener estos entrenamientos por un lapso de tiempo. ¿Qué más? Por ejemplo, se ha investigado también en conductores de taxis, donde se les ha dado este espacio para que puedan entrenar el tema de lo que es el NeuroTracker y la parte visual perceptiva. ¿Para qué? Para evaluar fielmente las conductas de riesgo al volante. La diferencia entre conductores que no habían tenido este entrenamiento y conductores que sí habían tenido este entrenamiento y cómo conducían, evitando así el riesgo de accidentes automovilísticos, ¿no? Entonces, ¿qué se ha percibido al momento de entrenar con el NeuroTracker, con estas esferas, con estos estímulos? Pues una mejor comprensión de la capacidad de ellos para capturar e integrar información en un entorno visual altamente complejo. Entonces, ¿qué se evaluó? Nuevamente, la capacidad perceptual cognitiva, o sea, el buen manejo en carreteras o en avenidas que son altamente demandantes o riesgosas, ¿no? Entonces, acá no solamente estamos hablando de toma de decisiones, sino también el control de impulsos, ¿no? El control de movimiento. ¿Por qué? Porque no va a ser que un conductor que en ese momento está llevando un pasajero va a actuar impulsivamente y va a correr en una carretera de manera así irresponsable, ¿no? Entonces, gracias a este entrenamiento, la mayoría de los conductores han tenido mayor control de su movimiento en el cuerpo, en el volante y también la capacidad visual de poder ver otros estímulos, ¿no? Y evitar tener accidentes. Entonces, los conductores de diferentes grupos de edad, en este caso, se ha visto una comparación entre conductores jóvenes y conductores mayores, donde los conductores mayores tenían una mayor efectividad y precisión en el volante, ¿no? Entonces, la atención en estos conductores en los resultados nos ha indicado que la complejidad moderada del escenario es la más adecuada para resaltar diferencias y errores, ¿no? Entonces se les ponía en situación, más el tema de la estimulación y la visión que teníamos 3D con el NeuroTracker, teníamos la capacidad de conducción adecuada y también la capacidad de atención bien precisa, ¿no? Para obtener un comportamiento posteriormente de conducción natural. Esto que se pueda automatizar, pero a la vez que sea consciente, no en piloto automático, como les mencionaba. ¿Qué aportamos después con el NeuroTracker? Los umbrales de velocidad de NeuroTracker, ¿no? Lo que les mencionaba, que las esferas que se van moviendo van de lento a moderado y a leve. Es como que te va dando tus puntuaciones, ¿no? Nosotros tenemos cada vez mayor precisión y te va premiando pasando al siguiente nivel, pasando al siguiente nivel. Como la mayoría de los videojuegos, en este caso, vamos pasando los niveles, ¿no? Entonces, en este caso, lo más adecuado es que los conductores tenían o deberían tener el tema de la velocidad moderadamente de forma media, que sea adaptado de forma natural de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir, pues, reducir los accidentes a nivel cotidiano, ¿no? Y así puedan ellos también tener un desempeño mucho más adecuado y mucho más tranquilo en su día a día, porque como ellos son conductores, muchas veces tienen que llevar pasajeros de punto a punto y pues a veces se presentan ciertas trancaderas, movilidades que van por un lado a otro, carreteras o avenidas mucho más amplias o mucho más estrechas. Entonces ahí la parte perceptual cognitiva va a permitir pues tener una toma de decisiones y también un control de impulsos mucho más adecuado gracias al NeuroTracker, que sería interesante también aplicarlo en nuestro contexto por la demanda también de transporte público que existe, ¿no? Que es lo bueno del NeuroTracker es que es un software accesible, tiene su página, tiene su centro de soporte y se puede instalar en cualquier dispositivo móvil y pues sería bueno aplicar, ¿no? Tener un espacio donde se pueda entrenar estas habilidades y que también nosotros podamos tener ese control de todo lo que es la parte neurocognitiva, ¿no?
¿Qué más? ¿En qué ámbitos más se ha estudiado? En el ámbito militar, efectivamente, ¿no? El entrenamiento de habilidades psicológicas no solamente está presente en el ámbito del deporte, el ámbito militar es también un área, un espacio donde se también trabaja estos aspectos, ¿no? Entonces estamos hablando del working memory o la capacidad de la memoria de trabajo para las personas que han utilizado el NeuroTracker, ¿no? Entonces, acá igual se ha dividido en estas investigaciones, se ha hecho como un trabajo dentro de lo que es la comparación experimental, control, un pre, un post, que eso nos va a permitir la efectividad en tiempo, ¿no? Entonces, el grupo que las personas militares, en este caso, han utilizado el NeuroTracker, los umbrales de velocidad han aumentado considerablemente, ¿no? Entonces, acá el entrenamiento les ha beneficiado en la capacidad de memoria de trabajo. En esta muestra militar han tenido mayor efectividad y menos agotamiento en todas las actividades de táctica, de rastreo, de desplazamiento de una zona a otra y también una tolerancia a lo que son ámbitos altamente demandantes y altamente peligrosos, donde la cautela tiene que estar presente en el entrenamiento militar, ¿no? Entonces, como ellos ya manejan armas, dispositivos que son para especialistas y no pueden ser manipulados de forma irresponsable o impestiva. Entonces ahí nos permite pues tener el control y el dominio de en qué momento preciso pues utilizar, ¿no? Dentro de los entrenamientos. ¿Qué han concluido los investigadores con estos militares? Que una pequeña cantidad de entrenamiento con NeuroTracker, estamos hablando de una semana o semana y media, pueden beneficiar la capacidad de working memory o memoria de trabajo en esta muestra militar, lo cual esto quiere decir que en poco tiempo sí tenemos resultados, ya que estamos haciendo entrenamiento tras entrenamiento, ¿no? Entonces, esta memoria de trabajo se va a ver como un paso intermedio hacia la medición de las ganancias. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que estamos revisando, todo lo que estamos entrenando, nos tiene que traer ganancias. ¿Ganancias en qué sentido? A tener mejores resultados de nuestras decisiones, mejores resultados de todo lo que hemos ido planificando, ¿no? Obviamente el margen de error va a ir reduciendo. Eso sí, no les puedo decir que va a ser un error cero, un margen cero, ¿no? Eso es cotidiano, somos humanos y muchas veces puede haber situaciones que nos pueden sobrepasar, pero si vamos a ir controlando y reduciendo y que sea constante, pues va a ser de mejor manera y mucho más beneficioso, ¿no? Voy a terminar con esta imagen, con este video en sí, donde les voy a mostrar qué ámbitos trabaja el NeuroTracker. Aparte de las funciones cognitivas, estamos hablando de atención sostenida, inhibición, toma de decisiones en diferentes ámbitos, ¿no? En el comercio, también el tema de las adicciones, en pilotaje, para trabajar ambientes hostiles, para que la persona pueda superar y pueda hacer, pueda salir de ambientes donde ha sentido mucha presión o mucha tensión de violencia y de igual forma. Estamos hablando de diferentes deportes. Y bueno, esta es la página, ¿no? Donde nos brinda todo este software, ¿no? Este es autorizado, ¿no? Entonces, todo en esta página también tenemos más de 100 investigaciones científicas donde ya ha tenido un metaanálisis muy importante de mejora de todos estos ámbitos que les he mencionado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, evitar accidentes, lo que les mencionaba con los conductores, ¿no? Y también para aquellos trabajadores que están con maquinaria pesada, que tienen que trabajar en tema de construcción. Entonces, el tiempo que se utiliza o que se precisa del NeuroTracker más máximo 2 minutos, ¿no? Entonces, en el día podemos ir trabajando o podemos ir entrenándolo, ya sea con una guía o es que nosotros también tengamos un rol o una guía de orientación gracias a esa persona experta que nos va a permitir también trabajarlo y a nosotros también de forma autónoma o individual en casa podríamos tener este software y podríamos ir entrenando, ¿no? Ir desafiando nuestros niveles y de esa forma también poder hacer ese entrenamiento, ¿no? Porque la parte de habilidades neurocognitivas se entrena bastante, ¿no? Entonces las técnicas nos va a permitir tener mayor precisión y mayor dominio, ¿no? Acá yo lo que les menciono más es el dominio y el poder de tener el control, ya sea de nuestros movimientos ligados a lo que es
el pensamiento, al control de la parte emocional y también lo que es el análisis de nuestro ámbito, ¿no? Donde nos desempeñemos, ¿no? Entonces, esas son las nuevas tecnologías. Este software se va actualizando año tras año. Entonces vamos a tener nuevas novedades con este NeuroTracker. También ahora ya hay en dispositivos celulares ligadas también a otros softwares de procesamiento de información, de atención y de percepción visual, ¿no? Como el Cognifeed, también que es otro software que es importante también tenerlo y también entrenarlo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que se realiza en estos ámbitos. Acá, por ejemplo, no tenemos en sí el tema del NeuroTracker instalado en el club, pero sí tratamos de simular estos estímulos visuales, estos juegos, por así llamarlos, para los niños en formación, ¿no? Para que tengan, por ejemplo, colores. También, por ejemplo, la técnica, el instrumento, el Stroop, nos ayuda bastante como intervención. Por ejemplo, ahora les ponemos el color y el nombre que no es igual, que es diferente, para que los niños, antes de anticiparse a decir la palabra, puedan analizar mejor la parte visual, ¿no? Entonces, de esta forma trabajamos la parte perceptiva visual, ¿no? Y más adelante, pues la intención de tener este software, este equipo, va a ser adecuado para que nuestros deportistas y, ¿por qué no, también nuestros trabajadores puedan tener mejor dominio de las partes, de lo que es la parte cognitiva perceptual, ¿no? Así tenemos también una reducción de desgaste y de mala precisión en la toma de decisiones y de la atención, ¿no? Que es importante, el procesamiento de la información. Y bueno, eso es parte de lo que les quería hoy día mostrar en base a lo que es la revolución científica, tecnológica a favor del ámbito del campo neurocientífico y de la psicología. ¿Todo esto para qué? Para el aporte del bienestar de las personas, ¿no? Ese es nuestro énfasis, el bienestar de las personas en los ámbitos donde se desempeñan. Bueno, esa ha sido mi exposición el día de hoy y pues muchas gracias por estar presentes y acompañarnos. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Guara. Una gran exposición, realmente muy educativa, muy explicatoria, realmente una gran colega. Igualmente agradezco haber tenido igual la fortuna de conocer a Liz Guara. Y bueno, alguien más, bueno, aprovechando esto, podemos hacer unas preguntas, responde unas dos, tres preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo puede enviar mediante el chat, si alguien quiere hacer una pregunta. Ya. Aquí ya hay una pregunta de Edgar Daniel. ¿Se puede aplicar en deporte como el ajedrez? Muchas gracias por la pregunta, Edgar. Efectivamente, sí. El ajedrez, por ejemplo, es un deporte de mucha concentración y también de lógica. Y también tiene que tener un nivel de precisión adecuado. Entonces, el NeuroTracker nos va a permitir trabajar la parte analítica, ¿no? De la persona, del jugador en este caso, donde va a tener también que ver el desplazamiento. Estamos hablando del desplazamiento de la ficha, ¿no? Donde en ese momento también tenemos que estar atentos y ver qué jugada va a realizar el oponente, ¿no? Cómo va a desplazar la ficha. Entonces, ahí, por ejemplo, nos va a permitir reforzar la parte visual y perceptual. La parte visual es importante y es base para todos los deportes. Ya, muy bien, muchísimas gracias, Licen. Igualmente, muchísimas gracias, Edgar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
de ahora José Vargas. Y podría servir para tratar temas de estrés o ansiedad en deportistas, ya que actualmente se ven muchos casos. Muchas gracias, José Vargas. Así es. Miren, como mencionaba, creo que la parte de lo que es la técnica de respiración va a ayudar para que el deportista tenga un control y un punto fijo para evitar de que esta activación o este nivel de estrés o ansiedad sobresalga y el nivel de autoconfianza baje en primer lugar. En segundo lugar, cuando tenemos nosotros mucha ansiedad o estrés, no tomamos las mejores decisiones y nuestros movimientos no van a ser los adecuados. Entonces, al tener este entrenamiento con un espacio que sea simulador de competencia o los equipos que tenemos dentro de lo que es el deporte a la par, más la pantalla y el tema de lo que es el seguir una esfera, dos esferas, tres esferas y poder ordenar, nos va a permitir tener el control, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos la técnica de respiración adecuada, vamos a hacer que nuestro cuerpo pueda reaccionar de mejor manera. No vamos a evitar de que nuestro cuerpo evita sobrecalentarse, por así llamarlo, o empiece a estar más tenso, ¿no? Por eso vienen los famosos llamados bloqueos o el estar quemado, quemada, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir con la ayuda de nuestro entrenador o de una persona que nos va a guiar, pues tener el dominio de la situación. Estamos hablando que el ámbito de juego, de partido, de competencia es una presión bastante fuerte, ¿no? Y es que como hemos entrenado, queremos que ese día pues resulte todo lo que hemos practicado. Entonces, al tener este nivel de respiración adecuado, más nuestra atención que está guiada, más el tema de toma de decisiones, nos va a permitir tener el dominio de lo que es el estrés o ansiedad precompetitiva, ¿no? Que va a ir más allá de lo esperado. Muy bien, muchísimas gracias. Ya, muy bien. Con eso ya acabamos las preguntitas. Muchísimas gracias, licenciada Guara, por responder y por su exposición. Ahora continuando